Bienvenidos a este nuevo episodio de Válgame Puerto Rico, un podcast en el que abordo a través de la pregunta los asuntos que afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla, con especial atención a la diáspora. En resumen, lo que esté sonando en Puerto Rico y resuena en Nueva York o en otros estados, nosotros lo abordamos en entrevistas a profundidad. Soy María Elisa Acevedo Irizarry, periodista puertorriqueña radicada en Nueva York. En el día de hoy vamos a enfocar esta discusión en la postura del Partido Independentista Puertorriqueño sobre el borrador bipartidista presentado en la Cámara de Representantes Federal, que busca realizar un plebiscito en Puerto Rico avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de libre asociación, independencia y estadidad. Miembros del Partido Independentista Puertorriqueño tuvieron la oportunidad de reunirse con líderes del Congreso que visitaron la isla hace algunos días precisamente para recabar el sentir de la ciudadanía y de los políticos en general. Para que nos hable cuál fue el resultado de ese intercambio y de otros temas relacionados al movimiento independentista, he invitado en el día de hoy a Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, ex candidato a la gobernación por esa colectividad y también comisionado electoral del PIB. Dalmau, muchas gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico. Marieli, un placer estar contigo y con todos los que nos van a estar viendo en este diálogo, que sea la primera, pero que no sea la última. Claro que sí. Bueno, Dalmau, ya esta libreta está llena de preguntas, porque esto es un podcast en el que retomo el valor de la pregunta tan desgastado últimamente por todos los cambios en la industria, pero aquí estamos para hacer la diferencia. Y quiero empezar preguntándole, ¿realmente fue satisfactorio para usted y sus compañeros de partido esa reunión con Grijalva, Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y la comisionada residente Jennifer González? Yo describiría el encuentro con cautelosa satisfacción. Fue satisfactoria en términos de que yo creo que el borrador, recuerda que no es un proyecto de ley, es un borrador que se le presenta a distintos sectores en Puerto Rico para comenzar un diálogo. Creo que lo positivo que tiene ese borrador es que por primera vez un comité congresional reconoce que un proceso de descolonización en Puerto Rico tiene que excluir la opción de la colonia. Es una contradicción en términos y una contradicción antidemocrática el que el problema antidemocrático de la colonia convierta a la colonia en una opción. Eso es un paso positivo. Otro paso positivo es que se esté discutiendo el tema. Pero en esa reunión, por lo que digo cautelosamente, yo planteé a nombre del Partido Independentista Puertorriqueño que mientras el lenguaje del proyecto contuviera la idea de la estadidad como una opción autoejecutable, que significa que automáticamente el Congreso la tiene que aceptar, no importa que si saca 50 más 1. Esa es la píldora venenosa del proceso, porque en el pasado, en el presente y de seguro en el futuro, ningún Congreso ha aceptado ni aceptará renunciar a su autoridad sobre el territorio a priori, es decir, de antemano. La última palabra, como han dicho ya algunos congresistas, la tiene el Congreso, y si se mantiene ese lenguaje de autoejecutabilidad, o sea, de acción inmediata, acción automática, entonces los congresistas no van a aprobar ningún proyecto y entonces mueren. Ok, pero básicamente lo que ustedes plantean es que están vendiendo la estadidad, o sea, esa implementación de la estadidad de una manera automática y no bajo los elementos que requiere el proceso realmente. O sea, básicamente es eso. Así es, mira, de los 37 estados después de las 13 colonias que fueron admitidos como después de ser territorios en estados, algunos ya habían cumplido y otros se les exigió cumplir con requisitos previos: el idioma, la cultura, tener niveles más altos de viabilidad económica que no fueran un cargo al fisco federal, en lo que tiene que ver con un consenso generalizado en la población. Con ninguno de esos criterios cumple Puerto Rico, y por lo tanto, si vamos a tomar este proceso en serio, si tuviera oportunidad, debería aclarar el Congreso esas preguntas, no solamente para el pueblo de Puerto Rico, sino incluso para los que creen en la estadidad. En términos del lenguaje, ¿ese sería el único planteamiento de ustedes o hay algún otro planteamiento? No, hubo otros planteamientos. Hubo el planteamiento también de que tienen que responder, por ejemplo, con respecto a la transición a la independencia, otros detalles, aunque la transición a la independencia es una muy completa, muy parecida a lo que fue el proceso del 89 al 91 del siglo pasado, en donde el proyecto Johnston, que fue el proyecto del Senado 712, el Senado Federal, logró unos avances enormes sobre esa transición.
pero aún este proyecto lo contiene en parte. Número dos, en el caso de la libre asociación quedan unas lagunas por responder. ¿Cuál es el periodo de esa asociación? Si luego se pueden negociar los mismos términos de esa asociación o tendrían que ser nuevos. Pero el problema principal, que es el obstáculo para que este proyecto se apruebe, otra cosa son los detalles, pero para que este proyecto se apruebe es en esencia el que no puede ser que la opción de la estadidad sea autoejecutable, porque eso es pedir algo imposible y por lo tanto que nos quedemos como estamos. Pues entonces, ustedes no están de acuerdo con el proyecto, por lo pronto, como está. Bueno, estamos en principio de acuerdo con el proyecto como un primer paso. Recuerda que estos son procesos. No es ni siquiera un proyecto, es un borrador. Por lo tanto, todavía puede, antes de presentarse como proyecto, sufrir cambio. Y si yo te digo hoy estoy de acuerdo con el proyecto y mañana, antes de presentarlo, sufre cambio, entonces voy a lucir contradictorio si luego te digo no quiero el proyecto ahora. Así que nosotros hemos sido muy serios y cautelosos al momento de evaluar el proyecto. Sí tiene unas partes positivas, pero creo que tiene unas partes que el Congreso, con su obligación y su responsabilidad moral, política, jurídica sobre Puerto Rico, tienen que responder y se han negado a responder. La respuesta del Congreso siempre es: los puertorriqueños no se ponen de acuerdo. Caramba, pero es que ellos tampoco han dado los pasos para hablar sobre cuáles son las opciones viables, las responsabilidades y obligaciones, y les toca a ellos también asumir esa responsabilidad. Ok, los populares plantean que de aprobarse este plebiscito, así como está, digamos, de todas formas ganaría la estadidad arrolladoramente. O sea, que no hay nadie, muy poca gente iba a votar por las otras dos opciones. ¿Cómo usted lo analiza? Bueno, yo pienso primero que la posición del Partido Popular es que sin tener una opción no colonial ni territorial, nuevamente pues están buscando la manera de diluir la atención. Deberían concentrarse en una propuesta que esté fuera de la cláusula territorial. Número dos, esto se verá en el proceso político electoral. Por eso es que nosotros exigimos que también hablen sobre qué significa la estadidad y cuáles son sus consecuencias. Un estadista hoy día que es muy celoso de su cultura, de su identidad, de su nacionalidad puertorriqueña, tal vez cuando vea cuál es la reacción del Congreso, que es que Puerto Rico tiene que asimilarse, tienen que utilizar el inglés en su educación pública, en sus transacciones públicas, pues tal vez ese estadista cambia de opinión. Así que el proceso es básicamente el que va a definir lo que ocurre al final, pero el Partido Popular lo que le gustaría es que la colonia sea perpetuidad, lo cual me parece hoy día no solamente una contradicción democrática y algo que ha mantenido a Puerto Rico subordinado, pero además que nos mantiene hoy día con una Junta de Control Fiscal a base de promesa, precisamente por la autoridad del Congreso sobre nosotros en función del Estado Libre Asociado. Y esa opinión de algunos populares en el sentido de que el Departamento de Justicia el año pasado, valga la redundancia, emitió una opinión que dice que el ELA debía ser incluido en la legislación de Nidia Velázquez previa que desembocó en esta otra legislación, y que ellos utilizarían esa opinión de justicia diciendo que el ELA debía ser incluido entre la discusión de la Asamblea Constitucional como una manera para que finalmente esa fórmula sea incluida en todo este debate, el ELA. Mira, no quiero ser muy técnico en términos legales y jurídicos, pero por supuesto que esa es la posición del Departamento de Justicia, y si le preguntas al Departamento de Justicia si Estados Unidos puede imponer un gobierno militar sobre Puerto Rico, va a decir que sí, porque ya pasó. Somos una posesión territorial. Si le preguntas si podemos volver a la ley FORA, que es del 1900, van a decir que sí, porque es el ejercicio de la autoridad de los Estados Unidos a base de los casos insulares. Si le preguntas si volvemos a la ley Jones, o sea, ese no es un argumento, porque por supuesto que si le preguntas en los Estados Unidos cuál es su autoridad constitucional sobre Puerto Rico, van a decir que puede ser hasta un gobierno militar. Ahora bien, oye, yo puedo entender que si un indio, en términos de una persona que viva en India, haya un gobierno inglés cuando eran colonia, que el gobierno inglés dijera que tenía autoridad sobre la colonia. Eso que lo diga un inglés es aceptable, pero que lo diga un indio es inaceptable. Igualmente, los catalanes, yo puedo entender que desde Madrid la Junta Constitucional diga que los catalanes no tienen un derecho constitucional a la secesión, pero que un catalán lo diga es una, ¿verdad? Es una traición a lo que es un ejercicio de un derecho de un pueblo a su libre determinación. Así que los populares lo que han utilizado es una interpretación constitucional de los Estados Unidos que llevó a Donald Trump a decir que nos podía vender como país a Groenlandia, porque esa es la interpretación constitucional. Somos un territorio sujeto a los poderes de ese gobierno.
Usted entiende que esa opinión no prevalecería en caso de que se lleve a los tribunales. No, porque no es impugnable. Quien tiene autoridad no es el Ejecutivo y no es el Departamento de Justicia. La autoridad, según la Constitución estadounidense, de regular los territorios y gobernarlos es del Congreso de los Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que hizo, claro, a base de la cláusula territorial, lo que hizo el Departamento de Justicia fue una interpretación de esos casos insulares, de esa trayectoria jurídica que le ha otorgado tanto poder sobre Puerto Rico al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos, que por supuesto que Puerto Rico puede ser un territorio no incorporado a perpetuidad, pero eso no debe ser lo deseable ni para los puertorriqueños, mucho menos para el liderato popular. ¿Y cómo se explica entonces que, por ejemplo, la representante demócrata Nydia Velázquez, una de las que estaba visitando Puerto Rico y autora de estas legislaciones, indicara que si los populares tienen una versión del enano colonial, deben presentárselo al Congreso y a ellos para incluirlo en la discusión, en el debate de esta consulta propuesta? ¿Por qué dice eso? O sea, ¿realmente hay una posibilidad de incluir un ELA no colonial en una consulta de este tipo? Bueno, yo pienso que no hay tal cosa, ¿verdad? Si defines a ELA como está hoy día en su relación con los Estados Unidos. Yo creo que la congresista Nydia Velázquez lo que quería subrayar es que si el Partido Popular quiere mostrar una opción distinta, tiene que ser una fuera de la cláusula territorial y por lo tanto eso los va a llevar a las únicas opciones que están al alcance de su mano, o la estadidad, o la libre asociación, o la independencia. Eso es lo que reconoce el derecho internacional y es lo que reconoce constitucionalmente el gobierno de los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial. ¿Y por qué todo el mundo habla del ELA desarrollado como una posible opción? Porque eso es una retórica que se utiliza en Puerto Rico para tratar de protegerse de lo que ya es como el rey desnudo, que nadie puede evitar ver su desnudez. Hoy día, después del caso de Sánchez Valle, después de la imposición de la ley promesa, después de lo que fue el caso que se llevó en Puerto Rico de Aurelius contra la Junta de Control Fiscal, la posición del presidente de los Estados Unidos sobre el tema del seguro social suplementario, en todos esos casos, no estoy hablando de antigua historia jurídica, esto es hace menos de un año. En todos esos casos y todas esas expresiones de las tres ramas de gobierno constitucionales en Estados Unidos han dicho Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, lo que significa que somos una propiedad. Ok. Ahora vamos a la libre asociación y la independencia, porque muchos plantean que es lo mismo. ¿Qué es esto? O sea, libre asociación o independencia. O sea, porque una libre asociación es un acuerdo entre dos naciones soberanas, ¿no? O sea, ¿cuál viene a ser entonces la diferencia? Así es. Bueno, como se ha llevado a cabo en el pasado por los Estados Unidos con las islas del Pacífico, como las islas Marshall, Palau, en Samoa, que tienen un acuerdo similar, lo que se ha hecho es que hay un traspaso de soberanía a esos territorios, así que es un ejercicio soberano, y en el mismo acto se lleva a cabo un pacto de asociación en donde por un periodo de 15, 20, 30, 40 años se le delega de esa soberanía algunas funciones a la potencia administradora, en este caso los Estados Unidos. En el caso de la independencia, se trataría de un ejercicio de soberanía pleno, donde no se le delegan funciones de gobierno a la administración, ¿verdad?, de la potencia, en este caso de los Estados Unidos, pero sí se pueden llevar a cabo pactos y tratados como cualquier otro país independiente. En el caso de Puerto Rico, cuando se evaluó el proyecto Johnston a finales del siglo pasado, se planteó un tratado de amistad y cooperación, entre otras cosas, por ejemplo, una transición ordenada, etcétera, etcétera. Así que hay una diferencia con respecto a tú delegar ab inicio, es decir, desde el principio, unas funciones al gobierno federal, y en el caso de la independencia esas funciones las retenemos, pero hacemos tratados de amistad, cooperación, tránsito, lo que pueden ser tratados comerciales. Aquí hay como mucho debate, y esto es un debate de décadas, de cómo Puerto Rico crecería económicamente bajo el modelo económico independentista, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que al convertirnos en una república, ¿verdad?, seríamos todos pobres, no habría manera de crecer y desarrollarse económicamente. ¿Cómo se desarrollaría económicamente Puerto Rico bajo un modelo de independencia? Bueno, primero te pongo en contexto de que este modelo actual nos mantiene hace más de 15 años en depresión económica.
donde 60% de la población no participa de la fuerza laboral. Los niveles de dependencia son enormes, hay una junta de control fiscal que manda sobre Puerto Rico y además de eso, los niveles de pobreza y marginación han sido escandalosamente altos. La independencia es la llave para unirse al mundo. No es para separarse de nadie, manteniendo amistad, cooperación y comercio con los Estados Unidos, pero permitiendo en el ejercicio de esa soberanía hacer tratados internacionales, servir como un punto de encuentro para el comercio. Puerto Rico hoy día no controla su aduana, pero sí tenemos un puerto de transbordo en el área de Ponce que no se puede utilizar para transbordo. Si tuviéramos la independencia, por ejemplo, tuviéramos la oportunidad de que con la cercanía con el Canal de Panamá, esa materia prima podría parar en Puerto Rico, alguna seguiría a los Estados Unidos o otros países del Caribe, pero podríamos hacer una zona industrial alrededor de ese canal para que la materia prima se convierta en productos adicionales para exportación y consumo en Puerto Rico. Podríamos tener manufactura de ciencia, tecnología, farmacéutica, porque tenemos una mano de obra educada que ha trabajado esos temas, como pasó con las 936 que desaparecieron. Es convertirnos en el Singapur del Caribe. Sin embargo, aquí todavía piensan que ese paso es peligroso sin darse cuenta que el agua nos llega al cuello en este estatus actual bajo bandera americana. Y yo pienso que la independencia nos abriría las puertas para el potencial enorme que tiene Puerto Rico con una infraestructura de carretera, de muelles, de aeropuertos, tanto en la zona norte como también en la zona oeste como en la zona sur. Nuestra posición geográfica es nuestro gran valor y nuestro gran recurso es nuestra mano de obra. ¿Y por qué la gente no menciona esto? ¿Es que el Partido Independentista no ha educado lo suficiente o en esa dirección? ¿Le ha faltado más auge ahí para que la gente pueda entender lo que es la propuesta de independencia o qué es lo que pasa? ¿Por qué la mayoría de la gente no piensa como usted está planteando? Bueno, en primer lugar, porque hemos sido víctimas primero de lo que fue la potencia más grande del mundo militarmente hablando. Nos invadieron con propósitos geopolíticos, militares y económicos. Por lo tanto, mientras eso fue así, Puerto Rico, que tenía a principios del siglo pasado una mayoría independentista, fue siendo perseguida, marginada, encarcelada, asesinada. Luego se aprobó la ley de la mordaza que prohibía hablar de la independencia. Luego se dio la burbuja del desarrollo, entre comillas, industrial estadounidense. Y entonces luego la dependencia económica creciente. Luego de la caída del bloque soviético, esas cosas comenzaron a ponerse en su lugar. Y fíjate que después de la caída del bloque soviético eliminaron las 936, sacaron la Marina de Vieques con la desobediencia civil y luego se fueron de Roosevelt Roads. Así que la potencia corporativa y la potencia militar fueron derrotadas. En estos momentos ahora el país está comenzando a ver las consecuencias de esa política colonial con una conciencia mucho más abierta. Y por eso te fijas que en las pasadas elecciones el Partido Independentista obtiene un 14% de los votos, que es un resultado histórico. No solamente dentro del PIB, que jamás había alcanzado ese %, pero es que en la historia de Puerto Rico no hay partido político existente que haya crecido 7 veces lo que había obtenido en elecciones anteriores, siendo un partido independentista, y que tuvo el apoyo de personas sin ser independentistas que derrotaron el prejuicio contra la independencia. Así que yo pienso que es que cada momento histórico va desarrollándose para llevar a un pueblo y un país hacia lo que debe ser su cauce final. Y pregunto, entonces este pacto que usted está conversando con miembros del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿va en la dirección de impulsar aún más el partido de ustedes? O sea, ¿en qué dirección va eso? No, es un esfuerzo conjunto. La idea es que tanto el licenciado Manuel Natal, que fue el candidato de Victoria Ciudadana en San Juan y que obtuvo la segunda posición, aunque en condiciones muy cuestionables, el día de las elecciones ganó la elección general en San Juan. Y en el caso mío, como candidato a la gobernación del PIB, obteniendo el apoyo que obtuve, que se puedan llegar a diálogos para acciones concertadas, que actualmente puede ser el tema del medio ambiente, el tema de educación, el tema de reforma electoral, pero que eso vaya conduciendo hacia lo que podría ser acciones concertadas en términos electorales. En Puerto Rico... Pero legalmente el Código Electoral no permite alianzas propiamente dichas, o sea, como se hacen en Europa y en otros países. Pero realmente, ¿en qué consistiría? ¿Que ustedes endosarían candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y el Movimiento Victoria Ciudadana endosaría para ciertas posiciones algunos del Partido Independentista puertorriqueño? ¿En qué consistiría? Usted tiene razón con respecto a lo que es la prohibición legal, pero eso no impide que de manera imaginativa
y con desprendimiento patriótico podamos llegar a otros entendidos que sean imaginativos para una oferta electoral amplia. ¿De qué manera específica se va a hacer eso? Yo no lo quiero anticipar porque no es algo que hemos dialogado tan específicamente, pero el ejemplo ¿hay algo más? ¿Hay alguna otra posibilidad, aparte de la que yo le acabo de mencionar, de que endosen candidatos de otros partidos y así sucesivamente intercambian? Esa es una de ellas, pero hay otras posibilidades, el marco legislativo, el marco judicial, el marco de impugnaciones sobre las prohibiciones existentes, pero al final del camino creo que va a ser el proceso político quien puede definirlo, y una de las alternativas es esa que usted plantea. Ok, ¿cómo se logra consenso entre el partido, el PIB, abiertamente independentista, ideológicamente hablando, y el Movimiento Victoria Ciudadana, multiideológico, que tiene miembros estadistas, independentistas, de todos lados? O sea, ¿cómo se puede lograr un consenso que una, no que divida más? ¿Cómo es posible eso? Bueno, primero, yo creo que eso es parte de los diálogos que tenemos que tener, tanto el licenciado Natal como este servidor. En segundo lugar, yo creo que si uno llega a unos puntos que sean denominadores comunes, como un proyecto común, podría ser parte de ese entendido sin que nadie renuncie a lo que institucionalmente cree. Yo creo que llegar a unos acuerdos para echar hacia adelante una agenda común no significa ni que Victoria Ciudadana renuncie a cuál es su posición institucional sobre el tema del estatus y que naturalmente el PIB no renuncie a su proyecto político de estatus de independencia. Requiere, como les dije anteriormente, imaginación, desprendimiento, y eso es parte de los diálogos que hay que tener. Yo no he dicho que es fácil, y estoy seguro que el licenciado Natal sabe que no es fácil, pero lo que digo es que por lo menos la apertura y disposición para ese diálogo existe y estamos muy conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos. O sea, por lo que escucho, estoy interpretando, usted me corrige, ¿verdad? El tema ideológico de estatus quedaría como resultado de ese pacto, ¿verdad? O de esa alianza, quedaría quizás en un segundo lugar y ustedes se enfocarían en otros temas que los unen. No, la equivocación que a veces ha habido es pensar que si uno tiene un proyecto común para atender problemas inmediatos del país, que eso es contradictorio con la urgencia de atender el tema del estatus. El estatus en Puerto Rico es el issue. Ahora bien, eso no significa que uno no tenga un proyecto político. Por ejemplo, en las pasadas elecciones yo presenté el proyecto de Patria Nueva, que incluye un proceso de descolonización como un paso fundamental. En Puerto Rico, como tú sabes, tenemos este dicho, se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. O sea, no hay que dejar a un lado algo para hacer la otra cosa. Victoria Ciudadana cree en un proceso de descolonización, el PIB también. La diferencia es que el PIB es un partido independentista. Cuando llegue el momento de un proceso de descolonización, el PIB defenderá la independencia. Victoria Ciudadana tomará su determinación y para eso deben conservar su identidad propia. Ahora, hay tantos otros temas para atender en Puerto Rico que yo creo que no es incompatible el que ambos escenarios o ambos carriles no tengan la misma importancia. Vamos a ver, Dalmau, ¿se puede hablar de un desarrollo y crecimiento del movimiento independentista sin avanzar a nivel electoral? Bueno, yo pienso que eso es parte esencial y por eso es que lo que ocurrió en la pasada elección es un parte de agua, porque rompe con la premisa de que si tú no eres independentista no apoyas candidatos del PIB. Yo tuve 14% de los votos, fueron personas independentistas, pero muchas personas que sin serlo rompieron con ese prejuicio y dieron el paso. Entonces, cuando Jennifer González hace esta conferencia de prensa con líderes del Congreso, Nidia Velázquez, entonces, que están engañando al pueblo, están diciendo cosas que no son. No, yo pienso que en el caso de Nidia Velázquez ha tenido un compromiso renovado con el tema de la descolonización de Puerto Rico y creo que es en serio. Creo que Jennifer González lo está usando como un balón político en Puerto Rico para decir, aquí tengo el equivalente a un acta de admisión, como le llama ella, pero realmente es la muestra de su fracaso. Después de 6 años en el Congreso no ha logrado, con 3 plebiscitos que ellos alegan había un mandato de la estadidad, ni siquiera un proyecto que se apruebe en un comité. Y ella necesita en su aspiración en Puerto Rico para retar al gobernador en una primaria, algo que diga que ella luchó por la estadidad. Pero no veo, si mantienen ese lenguaje de lo que es la autoejecutabilidad, esa es la mejor prueba de que no están en serio en esto. Quiero volver a lo de el potencial electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Usted cree
que miembros de otros grupos independentistas que no son el PIB lo ayudaron a usted a ganar, quiero decir, a ganar más votos, ese 14%, o fueron de otras colectividades, incluso electores independientes que no están ligados a ningún partido, que le dieron esa ventaja a usted? ¿O serían miembros de lo que se llama el movimiento independentista en general? Con toda sinceridad. Con toda sinceridad, yo creo que fue una suma de todos los sectores, pero valoro particularmente a aquellos que, siendo independentistas y en el pasado no se habían sentido inspirados en apoyar al PIB, valoro particularmente que en esta ocasión dieron ese paso de apoyar este esfuerzo. Pero no hay duda que en el proceso político yo obtuve 179,000 votos y eso representa un 14%, y ese voto se debió también a muchos estadistas, muchos que en el pasado votaron por el Partido Popular, muchos jóvenes que fue primer voto, muchas personas que fueron adultos mayores que dijeron hasta aquí llegué yo y voy a votar por un gobierno limpio. O sea, no es fácil decir fue un solo elemento, fue una multiplicidad de ellos, pero tengo que reconocer que valoro mucho el que mi candidatura lograra aglutinar una voluntad independentista más allá del PIB. Pero yo le pregunto esto porque siempre se ha discutido, ¿verdad?, como esta división dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, de que no debemos participar en elecciones coloniales, ni impulsar candidatos independentistas en elecciones coloniales o bajo este sistema de gobierno en el que estamos, y que muchos se han abstenido de participar históricamente precisamente por esto. Entonces, esa mentalidad dentro del movimiento independentista, ¿usted cree que todavía está presente, que está intacta o que ha ido cambiando, evolucionando? Bueno, yo respeto personas que por razones ideológicas de principio no participan del proceso electoral. Por ejemplo, doña Lolita Lebrón, antes de morir, nunca votó por el Partido Independentista, pero decía, si eres independentista debes votar por el PIB, que es la opción de la independencia. En el caso de don Heriberto Marín, que estuvo preso más de 10 años como participante de la Revolución del 50, es miembro del PIB y en estas elecciones fue el funcionario del colegio de mayor edad en todo Puerto Rico, de todos los partidos políticos. O sea que yo creo que hay que respetar cada opción, pero creo que esa idea de la división es algo que todavía llevan personas en su mente, pero en la acción no está ocurriendo. Mis relaciones con otros movimientos independentistas o personas es extraordinaria, de comunicación en los foros que compartimos, desde el ARES, desde los foros internacionales, desde los foros en Puerto Rico, las manifestaciones, las cosas comunes en los Estados Unidos, en la diáspora. Creo que todavía se arrastran por algunos resentimientos de lo que fue el esfuerzo durante la Guerra Fría de dividir al independentismo. Yo creo que el independentismo hoy día tiene que ver hacia el futuro, en los esfuerzos conjuntos. Pero Dalmau está dividido, o sea, hay muchos movimientos, hay muchos grupos dentro del movimiento independentista, eso es obvio. Sí, pero la diversidad enriquece el movimiento siempre y cuando no sea con actitudes conflictivas o divisivas. Y yo le doy la bienvenida a quienes quieran asumir su rol en ese proceso. El PIB tiene su estrategia y puede compartir con otros grupos y tenemos la apertura de coincidir en cosas que no sean excluyentes de otras personas. Yo no tengo problema con eso, pero de lo que no hay duda, Marieli, es que en la pasada campaña los independentistas en Puerto Rico hicieron un apoyo contundente a la candidatura del Partido Independentista y yo eso lo asumo con mucha responsabilidad y agradezco esa generosidad patriótica. Pero ¿usted cree que la gente, los que no está viendo, el pueblo, piensa que es positivo que hayan tantos grupos independentistas, ¿verdad?, compitiendo hasta cierto punto por protagonismo, ¿verdad?, porque nos vean, porque estamos aquí? O sea, ¿no será eso un poquito contraproducente para el ideal de ustedes y el crecimiento del independentismo? Yo no juzgo los esfuerzos de otras personas y otros grupos independentistas. Creo que sería peor que aparente a ese pueblo que usted me refiere, que se dé la apariencia siquiera de que el PIB quiere imponer su propia línea, su propia idea como única opción. Yo creo que el que tome su determinación en la libertad de lo que es su estrategia, que la asuma. Nosotros tenemos la nuestra, siempre que tengamos un respeto mutuo, y yo creo que eso es importante, y de nuevo, por eso es que valoro tanto que personas que aún siendo de otras agrupaciones, que hicieran esos esfuerzos para que el PIB saliera como salió, al igual que otros sectores políticos en Puerto Rico sin ser independentistas. Ahora le digo, usted es un candidato, usted es un político muy carismático, y eso se notó en el periodo, en los debates, se notó antes de... Y hay algunos que plantean que si Juan Dalmau no hubiese sido el candidato a la gobernación en el 2020, quizás el PIB no hubiese recibido tanto apoyo como lo recibió. Usted
¿Interioriza eso y lo reconoce o piensa distinto? A mí se me hace difícil pensar así. Hay un libro que se escribió hace tiempo que se titula If, ¿qué tal si? Y es difícil definir la historia de esa manera. Yo creo que a mí me tocó un momento, y lo digo con humildad, no liviana. Me tocó un momento histórico que se dieron unas condiciones adecuadas. Yo reconozco que yo rompí moldes de lo que habían sido, ¿verdad?, candidatos dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, pero igualmente me tocó vivir una coyuntura histórica distinta. Ha habido otros contextos históricos y la historia no es lineal. Tiene cada cual, ¿verdad?, su momento. Y me tocó un momento en donde yo tengo que asumir con mucha responsabilidad y con esa misma humildad el que yo estoy trepado sobre hombros de quienes me precedieron, de mujeres y hombres, que les tocó momentos mucho más difíciles y por lo tanto yo eso lo tengo que valorar. Yo no te puedo decir si otra persona era candidato o candidata que hubiese pasado. Yo solo te puedo decir que logramos lo inimaginable y eso nos requiere a nosotros mayor responsabilidad a todos y a todas. Ahora, otro punto más cercano de la historia. Las protestas del 2019 que sacaron a Ricky Rosselló en 2 semanas. Esa movilización en particular, ¿usted entiende que sí le favoreció, que impulsó al Partido Independentista de cara a las elecciones? Yo creo que demostró ese momento la fractura que había en el país con el bipartidismo. No creo que es que nos favoreció, es que esa ola venía, porque en ocasiones cuando se habla del verano del 19, se olvidan otras cosas que le precedieron. En el 2017, la Junta de Control Fiscal empezó a ejercer en todo vigor su autoridad con medidas de austeridad abusivas, de cierre de escuelas, de falta de servicios, de atentar contra los empleados públicos. En segundo lugar, vino el huracán María, la respuesta anémica del gobierno de los Estados Unidos, la desmovilización del gobierno de Puerto Rico. Número 3, lo que fue luego el arresto de la secretaria de Educación mientras el gobernador estaba en Europa y se negaba a regresar a Puerto Rico a dar cara. Lo obligaron las circunstancias y entonces luego se divulga el conocido chat que tenía todo lo que había sido el trasfondo de lo que eran las personas que tenían autoridad sobre Puerto Rico para sacarnos del hoyo. Estaban mofando, se estaban abusando, estaban realizando expresiones ilegales y expresiones homofóbicas, excluyentes. Y me parece a mí que eso lo que hizo fue generar el chispetazo, como llaman, el fósforo que prendió el cañaveral, pero ese cañaveral ya estaba listo para prender. Y yo creo que obviamente esa ola continuó, luego vino el gobierno de Wanda Vázquez, vinieron los temblores, vino la pandemia, todos esos eventos y las actitudes del gobierno y los casos de corrupción, eso fue llevando al país a abrir los ojos. Yo no diría que es que el verano del 19 ayudó al resultado electoral, yo creo que esa ola venía y se hubiese manifestado, aún sin el dramatismo tal vez de lo que pasó en el verano del 19, pero hubiese ocurrido porque ya el pueblo venía con un hastío con el bipartidismo en Puerto Rico que produjo ese resultado. Claro, el verano del 19 lo que dio fue la inspiración de generaciones, tanto jóvenes como adultos mayores, de saber que tenían en sus manos la posibilidad de cambio. Y yo creo que eso sí los estimuló a dar el paso. ¿Qué está haciendo el Partido Independentista Puertorriqueño para afianzar los lazos, digamos, con la diáspora? Porque en sus propuestas de campaña mencionó que incluso se iba a crear como una oficina de enlace entre la diáspora y los boricuas en Puerto Rico. O sea, ¿de qué manera el PIB se está insertando en esa discusión o en esa colaboración de cara a los procesos electorales y demás? Nosotros tenemos representación en la diáspora de los Estados Unidos, tanto ya organizada en Chicago, en lo que es Florida, lo que es Nueva York, lo que estamos trabajando ahora, el área de Michigan, pero tenemos en distintos lugares de los Estados Unidos y continuamos organizándonos. En segundo lugar, también colaboramos con organizaciones que sin ser del Partido Independentista Puertorriqueño han tenido una influencia comunitaria importante. Como cuestión de hecho, ahora que yo voy a estar participando de la sesión de las Naciones Unidas, voy a tener una sesión con la organización de Call to Action, además de mis reuniones con la colectividad a nivel de Nueva York.
y he tenido también por medio de las conversaciones a distancia con distintas organizaciones. Y yo pienso que esos lazos hay que afianzarlos porque va a ser un proceso que va a requerir que nuestra patria grande, los que vivimos en la isla, pero también los que viven fuera de ella, tanto en los Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, aporten al proceso de generar opinión pública para nuestra descolonización e independencia. Los críticos del Partido Independentista también plantean que hace falta gente nueva en el PIB, que necesitan atraer a más jóvenes al partido, nuevas caras. ¿Usted coincide con eso? ¿Con esa apreciación? Bueno, por supuesto que todo movimiento político le hacen falta nuevas caras, pero yo te puedo decir a ti que yo lo que llevo son 3 elecciones participando de los procesos electorales. Yo he sido senador solamente una vez. He sido candidato a la gobernación 2 veces, la primera vez el más joven que estaba compitiendo. Creo que tenemos una nueva generación que se ha sumado, que somos los más visibles, pero los que no son tan visibles, que es en cada uno de los pueblos. El PIB tuvo en las pasadas elecciones 1.026 candidatos y candidatas a todos los puestos electivos. Después de las elecciones, la juventud que apoyó el proceso de Patria Nueva, la juventud del Partido Independentista, se nutrió de muchísimos candidatos que habían estado en esa papeleta y de los que colaboraron como voluntarios. Nosotros teníamos voluntarios que ni tenían edad para votar, pero ayudaron para reclutar funcionarios de colegio, para repartir almuerzos. O sea que nosotros nos encontramos en un proceso que no habíamos visto durante décadas, de una juventud que se ha sumado al Partido Independentista puertorriqueño, aunque sí estoy de acuerdo con el concepto de que hay que sumar jóvenes. Te puedo decir que en nuestro caso ha sido de una manera extraordinaria. Su participación en redes sociales, su participación en las actividades que tienen que ver con actividades comunitarias, ambientales, limpieza de playa, impactar áreas que están olvidadas y marginadas, apoyar esfuerzos con respecto a crear opinión pública sobre proyectos dañinos que se están considerando en la Asamblea Legislativa. Yo estoy muy orgulloso y estoy seguro que vamos a sumar muchos más. Ok, me mencionó lo de la Asamblea General de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones en favor de la autodeterminación de Puerto Rico. ¿Qué papel debe ejecutar, o sea, esta entidad en términos de la solución del problema de estatus en Puerto Rico? Bueno, mi aspiración final es que la Asamblea General asuma jurisdicción primaria sobre el tema de Puerto Rico. El Comité de Descolonización obviamente aprueba su resolución sobre el tema de Puerto Rico a favor de la libre determinación e independencia. Ese informe es acogido por la Asamblea General, ¿verdad? De manera unánime, pero no ha habido todavía un ejercicio de asumir jurisdicción primaria por parte de la Asamblea General donde se escuche el reclamo del pueblo de Puerto Rico directamente. Esa es mi aspiración. Pero las Naciones Unidas no dejan de ser un foro más que jurídico político. Y por lo tanto, el hecho de que ese foro continúe abierto para que el caso de Puerto Rico se discuta, se cree opinión pública, se cree conciencia a nivel internacional y que además de eso permite que a nivel de lo que es el medir la actitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos, podemos ver que antes se oponían a la aprobación de la resolución y de unos años para acá la resolución se aprueba de forma unánime, sin la intervención del Departamento de Estado. Esos son pasos de avance, no solamente con respecto a nuestro proyecto, pero a la actitud de los Estados Unidos. Pero también esta idea o este sentir de que se trata nada más de documentos, resoluciones aprobadas y no se pasa a la acción, o sea, el cambio real. O sea, ¿cuántas resoluciones más se necesitan para hacer un cambio verdadero referente a este tema desde la ONU? Bueno, te tengo que contestar como te dije ahora mismo. Es un foro político. Como me decía un profesor de Derecho Internacional, no se trata de que si la ONU aprueba una resolución, tú puedes enviar a los cascos azules a arrestar al presidente de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el caso de Cuba, la resolución contra el bloqueo se aprueba con todos los votos a favor de los miembros de la ONU, menos 2, Israel y Estados Unidos. En el caso de Palestina, del mismo modo. Y sin embargo, ahí se mantiene ese foro de debate para que se cree opinión pública. No se puede menospreciar cada foro que se pueda ocupar. La resolución en sí misma no tiene el valor de que al otro día se resuelva un problema, pero sí tiene la gran ventaja de que mantiene un foro abierto que históricamente se le cerró al pueblo de Puerto Rico, que no tiene representación internacional. Este es el de los pocos foros que tenemos esa representación y hay que aprovecharlo al máximo. Ok, entonces si tenemos que esperar todavía porque por alguna intervención más contundente de la ONU y ustedes tienen sus reservas sobre este proyecto de anteproyecto de estatus en la Cámara de Representantes, ¿cuál es la solución?
¿Qué propone el PIB para solucionar este tema del estatus, finalmente? Bueno, nosotros hemos propuesto que a los Estados Unidos hay que ponerle el caso de Puerto Rico como prioridad. Ahora mismo Estados Unidos está pendiente a lo que está pasando con Ucrania, Rusia, su problema inflacionario, su problema político interno. Para que eso se convierta en una prioridad, hay que crear una crisis política. Y nosotros entendemos que el mecanismo es una asamblea de estatus, de que desde Puerto Rico surja, mediante la votación de los puertorriqueños, un grupo, un cuerpo con legitimidad político-electoral que confronte a los Estados Unidos con su obligación descolonizadora, y eso crearía no solo en los Estados Unidos, sino a nivel internacional mayor presión para que tengan que actuar, y eso los obliga a que Puerto Rico se convierta cada vez dentro de su lista de prioridades en una más prioritaria. Pero ciertamente eso requiere esfuerzo desde Puerto Rico, y eso requiere también tener conciencia de que los Estados Unidos cada vez se da cuenta que la colonia les pesa, les cuesta, y la estadidad no es una opción. En la medida que esto se discuta, estas alternativas van a quedar como lo que son, una ya deshecha, la otra que no es viable, y que eso abra el camino a la soberanía. Finalmente, Dalmau, ¿usted entonces va a aspirar nuevamente a la gobernación por el Partido Independentista en el 2024? Bueno, mira, a mí no me gusta contestar esa pregunta con un sí, pero no me gusta que se queden con la idea de que yo estoy rehuyendo el combate. Ajá. La realidad es que el Partido Independentista tiene sus procesos internos, y a mí no me gusta que si yo contesto que sí, crean que es por apetito personal, por aspiración personal. Yo sí estoy consciente de la responsabilidad que tengo luego de los pasados resultados electorales, y sé que muchas personas dentro del partido, fuera del partido, sin ser independentistas, tienen grandes esperanzas que yo vuelva a ser el candidato. Y de eso ser así, lo voy a asumir con responsabilidad, con honor, con deseo, patriotismo. Me encantaría poder ser nuevamente el candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño. Bueno, Juan Dalmau, muchas gracias por contestar mis preguntas. Seguramente estaremos hablando de nuevo, porque este tema va para largo, y otros temas van para largo y que los implican a ustedes también. Así que de nuevo, muchas gracias por compartir este espacio conmigo hoy. Gracias a usted, y de verdad que espero que podamos compartir de nuevo y que no tengamos, ¿verdad?, las interrupciones eléctricas, entre otras. Pero nos escuchan y nos ven como quiera, así que por lo menos tenemos eso ahí listo. Un abrazo a todos y a todas que nos están escuchando.